Muy buenas tardes, hermanos en Cristo. Les saluda su hermano en la fe, Edgar Pérez, predicador católico y fundador de la Fraternidad de Santa María de Jesús Crucificado, Siervos del Espíritu Santo. Aquí en México, en el Templo de El Carmen, ahí estamos enseñando y custodiando las reliquias de Santa María de Jesús Crucificado, precisamente una carmelita palestina, una carmelita de Belén. Pues hoy, hermanos en Cristo, estamos haciendo esta transmisión, esta enseñanza, precisamente para hablar sobre los dogmas marianos. Este fin de semana vamos a tener precisamente una de las festividades en honor a nuestra Madre Santísima. Y es oportuno asumir y valorar nuevamente lo que tiene que ver con los dogmas marianos. Este dogma, ¿verdad?, que el Catecismo de la Iglesia Católica define como una verdad de fe, como una verdad explícita e implícita en la divinidad, en la revelación misma, y que la Iglesia garantiza su existencia, porque la Iglesia da testimonio de fe de estos dogmas, tanto los dogmas en Jesús como los dogmas en María, y que se apoya en la autoridad del magisterio de la Iglesia. Por eso todos los dogmas de fe pues son vistos a la luz de la fe, y todo aquel que asume la fe en Cristo, asume la fe en la Iglesia, los defiende, los aprende, se instruye de ellos, se alimenta de ellos y vive también a través de ellos su fe inquebrantable a la Iglesia y a Jesucristo nuestro Señor. Entonces el día de hoy pues vamos a hablar precisamente de estos dogmas marianos, que son muy importantes también para nuestra vida cristocéntrica y para nuestra vida mariana, porque aquel que ama a María debe de tener muy conscientemente esta enseñanza también en su vida. No podemos decir que solamente amamos a Cristo sin amar a María, ni podemos decir que solamente con María seguiremos nuestro camino sin desdeñar o sin separar o sin vivir en Cristo. Los dos están unidos, los dos están viviendo una eterna comunión. Donde la madre ha engendrado al hijo, el hijo también engendra el amor a la madre. Así que entremos poco a poco a trabajar y a estudiar el día de hoy y a escuchar esta enseñanza pues, de los dogmas marianos. 4 son estos dogmas marianos. El primero de ellos, la divina maternidad. El segundo de ellos, siempre virgen o perpetua virginidad. El tercero de ellos, la Inmaculada Concepción, y el cuarto de ellos, la Asunta al Cielo. Antes de continuar, también queremos agradecer a nuestro hermano Paulino, que es el coordinador general de todas las cofradías de la República Mexicana, porque de verdad que ha estado haciendo un trabajo intenso en podernos reunir a todos en una misma comunión en esta Iglesia Santa, Católica y Apostólica, y a través de la vida carmelitana, a través de ser carmelitas descalzos, a través de esta orden, pues poder todos nosotros estar en comunión con la Iglesia. Entonces agradecemos a Paulino por ese trabajo que está haciendo constante en la invitación y la reunión de todos nosotros, pues a través del chat y de todas las pláticas que él también mismo ha ido a compartir en muchos lugares. Y ojalá pronto todos podamos estar reunidos en una comunión, en una misa, en una asamblea, donde podamos todos los carmelitas podernos reunir a vivir pues, nuestra espiritualidad, pero sobre todo hacer esta comunión de comunidades. Entremos de lleno al primer dogma, la divina maternidad. Esta divina maternidad que es proclamada en el concilio de Éfeso, este dogma de María, Madre de Dios, encarnado en Jesucristo nuestro Señor. Esta maternidad divina, el Mater Dei, como se dice en latín, o el Theotokos, como se dice en griego. Esta maternidad asumida por un sí de una pequeña que ha sido preparada por Dios, que ha sido concebida en Dios mismo, en su corazón, en esa oportunidad de diseñar en María una mujer, una nueva Eva, donde esta nueva Eva,
y ya lo veremos después con la Inmaculada Concepción o Siempre Virgen, en esta nueva Eva, invita a través del anuncio del ángel a poder concebir en sus entrañas, por obra y gracia del Espíritu Santo, al Mesías, a Jesucristo nuestro Señor, al que traerá la salvación para este mundo que en ese tiempo se ha ido corrompiendo, como ahora mismo se sigue corrompiendo. Y entonces la maternidad de nuestra madre sigue siendo una invitación en este dogma de la fe a quererla asumir, a quererla invitar, a quererla ser parte de nuestra familia. No solamente por esta condición de verdad de fe, sino por el amor mismo que nosotros le profesamos a María, a Jesucristo. Porque toda verdad de fe está en favor también del amor y de la concepción hacia la madre, hacia el hijo. Pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando tú naces y vas creciendo, vas asumiendo que esta santa mujer que te ha dado la vida, tu mamá, es tu mamá. Y por amor te vas entregando y vas confiando y te alimentas de ella a través de la leche materna, y conforme vas creciendo confías en su enseñanza, confías en su dirección, confías completamente en la mamá que te ha dado la vida plenamente. Y entonces en esa maternidad se crece la fe. Tú tienes fe en tu mamá terrenal. De la misma manera, en la iglesia tenemos fe en nuestra madre espiritual, que es María. Ya en la enseñanza anterior a ya tener proclamado el dogma en el concilio de Éfeso, pues ya había algunos padres de la iglesia que defendían esta verdad de la Madre de Dios. San Ignacio en el 107 dice: Jesucristo nuestro Dios fue concebido en el seno de María, siendo por una parte del linaje de David y por otra parte del Espíritu Santo. Y cuando dice San Ignacio en el año 107 que es por el linaje de David, se refiere precisamente al texto primero del Evangelio según San Mateo, donde viene la genealogía de José, y desde obviamente la raíz de David. Y hay algo muy interesante que enseñan los teólogos, es que siempre estaba escrito en masculino, digamos de esta manera, Abraham engendró a Isaac, engendró a Jacob, engendró a, y así aparecen todos los nombres, hasta que llega al final donde dice, y David engendró a José. Pero después de José dice, y José, esposo de María, a través de María engendró a Jesucristo. Y ahí dicen los teólogos que es algo hermoso, porque en medio de toda esta masculinidad, en medio de todo este forjamiento de la genealogía, en María se rompe esa dinámica, y es ahí donde dicen los teólogos, María entra dentro del decálogo de las genealogías y se concibe como madre de Jesús. No se dice, y José engendró a Jesús, sino se dice, María engendró a Jesús. Entonces, mamá María es quien ahora aparece en esa distinción de Dios para los hombres. Desde ahí, ella toma un lugar privilegiado en toda la genealogía de Dios. Qué tan interesante es saber que la mujer tiene una dignidad dada por Dios para ser madre, y en María ser madre de Jesucristo nuestro Señor. Por eso, hermanas en Cristo, hermanos en Cristo, es tan importante valorar la vida, defender la vida, pero sobre todo defender esta postura de que la mujer ha sido invitada a ser generadora de vida junto con Dios, junto con su Hijo Jesucristo. La mujer jamás ha sido llamada a dar muerte, y menos a aquel ser que por la gracia de Dios y el amor de una pareja da vida y engendra vida. Pues es muy importante que la maternidad de vida hoy se defienda nuevamente en este dogma de fe, porque sabemos que el enemigo ha insistido en generar en el corazón de las mujeres y de los hombres un rechazo hacia los hijos, hacia la vida,
hacia el vientre materno, y por eso es que hoy hemos visto tanta muerte de tantos inocentes. Y por eso el enemigo odia tanto esa situación de la vida en una mujer y le ha generado una tentación y además una distorsión de lo que Dios realmente ha sembrado en el corazón de las mujeres en el sentido propio de dar vida como tal. La fecha de proclamación de este dogma de fe fue en el 431, precisamente en el tercer concilio ecuménico de Éfeso. San Cirilo de Alejandría expresaría de una manera muy atenuante esta defensa a través de los escritos bíblicos de Juan 1.14 y de Juan 1.1. Recordemos Juan 1.1, el verbo habitó entre nosotros. Y Juan 1.14 dice, y el verbo se hizo carne. ¿En quién se hizo carne? En María, en esa pequeña que ha sido preparada por Dios para que nazca Cristo. Este verbo, dice San Cirilo de Alejandría, se hace carne, carne de María, carne de aquella que ha amado a Dios y se convierte en el Cristo, y como consecuencia está unido la divinidad y la humanidad. La divinidad propiamente de Jesucristo Dios, que decide por gracia y obra del Espíritu Santo y del Padre de los cielos habitar en esa carne de María. Y de ahí se alimenta, y de ahí crece, y de ahí la sangre misma que corre por María y todo aquel tejido que se va generando, no es algo que externamente se esté generando por la mano de Dios, sino que Dios le permite a ese género humano, a María misma, a que a través de su carne se genere todo tejido humano, pero que también ahí mismo está contenido el Verbo divino, nuestro Señor Jesucristo. Pues si nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y que es luz misma, ha decidido habitar en María, nuestra Madre, en María, su Madre, por esa razón, nuestra Madre Santísima también de momento es un río de luz. También de momento transmite luz, no propia, pero sí propicia por Jesucristo nuestro Señor. Por eso también, por ejemplo, aquí en México, a la Virgen de Guadalupe se le considera también dentro de las traducciones de los ancestros como río de luz, ¿verdad? En el náhuatl, Guadalupe significa eso, río de luz. El santo cura de Ars y San Juan María Vianney expresan también de esta manera: y Dios hubiera podido crear un mundo más perfecto que el mundo actual, pero no hubiera podido crear un ser más perfecto que la Virgen María. Leamos un poquito lo que dice Isaías 7:14 para ilustrar también esto que acabamos en este momento de expresar. Dice Isaías en el capítulo 7, versículo 14, de esta manera: pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. En los primeros años de vida del niño se comerá leche cuajada y miel. Pero antes de que el niño tenga uso de razón, el país de los dos reyes que te ha causado miedo quedará abandonado. Pues ese es uno de los textos referentes a la Biblia que nos hablan precisamente de esta manifestación, de este advenimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de una joven. Y esa joven precisamente es María, que Dios se ha preparado, que Dios se ha dado el gusto, la oportunidad de crear un ser perfecto, porque ya lo veremos en los siguientes dogmas, porque solo en un ser perfecto y libre de pecado, sin mancha, sin culpa, puede nacer precisamente el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios sin mancha, el Dios que amamos todos nosotros y que nos ha dado la salvación. Este dogma materno de María
tiene una doble dimensión, una doctrina tanto espiritual como doctrinal. En la dimensión doctrinal se subraya es la verdad de Cristo, la verdad en Dios y la verdad en el hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. De ello se obtiene la consecuencia de esta verdad relativa para nombrar a María como Madre de Dios. Si en Jesús se da la parte divina humana y ha sido concebida por María, es Jesús mismo que ama a su madre que también le da esa consideración. Uno de los errores teológicos que tienen, por ejemplo, los protestantes, es decir que María solamente fue objeto para que naciera Cristo, para que naciera nuestro Señor. Y no es así. Se les olvida que María no es un objeto, porque eso es como decir que cualquier madre terrenal que nos ha engendrado es solamente un objeto, y entonces perdería toda dignidad hasta humana. María no es un objeto. María es el sujeto como tal que ha de recibir y que se ha de entregar para que nazca el Salvador entre nosotros. Entonces, ese hijo le da la dignidad a su madre. Ningún hijo de esta tierra diría, es que esa señora fue la que me engendró, pero no me interesa y me puedo mover solo, a menos que fuera un hijo ingrato. Pero todo hijo, toda hija que ama a mamá, aun con todas sus problemáticas, finalmente dice, gracias Señor, porque he nacido de una madre y esa madre me ha dado la vida. Por parte de la dimensión espiritual, he ahí a tu madre. Jesucristo nos dona a María, su madre, como madre de todos los hombres. El evangelista Mateo también nos revela que en ella el Verbo se posicionó, a partir de la cual es engendrado, y solo en ese momento del nacimiento de Jesús se detona un cambio en la vida de la humanidad. Porque ahí donde ha de nacer nuestro Señor Jesucristo, también nace el principio fundamental de la Iglesia, aunque después en Pentecostés se sustentará a través de Simón, que ahora es llamado Pedro, y ahí Jesús le dirá, en ti fundamentaré mi Iglesia. Ya desde el principio, en ese seno maternal, también el cosmos, la humanidad misma, están haciendo a una nueva oportunidad de ser salvados. Hermanos en Cristo, qué tan interesante es entonces mirar este dogma de la maternidad de nuestra madre, que nos lleva precisamente al siguiente dogma: siempre virgen o perpetuidad virginal. Reconocer por parte de la Iglesia, tanto católica como la Iglesia oriental ortodoxa, la virginidad de una mujer, que no es cualquier mujer, es la madre del Salvador. María siempre virgen, antes, durante y después del parto. Nunca tuvo otros hijos, por lo menos en la enseñanza teologal, en los escritos bíblicos, jamás se menciona un nombre específico que asuma que tal hijo es hijo de María. Cuando de momento los escritos dicen, he ahí a tu madre, he ahí a tus hermanos, estamos hablando en el contexto de la vida judía, donde se acostumbraba a aquel familiar cercano y también lejano llamarlo hermano, como un sentido propio de la familia. Por eso es que de momento Jesús expresará de esa manera, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y se refiere precisamente a dignificar a María como siempre virgen que ha hecho la voluntad del Padre, y a todos aquellos, aún los que están ahí con él escuchando la enseñanza, decirles, ustedes también, si quieren hacer la voluntad de mi Padre, serán mis hermanos. Y además es una extensión hacia nuestros tiempos. Todos nosotros somos hermanos de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos decidido caminar bajo la voluntad del Padre. Y además es una invitación para aquellos que no quieren caminar bajo la voluntad del Padre, a hacernos hermanos de la Iglesia. Por eso en la Iglesia, de momento ustedes verán que nos llamamos hermanos, no solo amigos, ¿verdad? Porque
El amigo tiene cierta peculiaridad de confianza, pero el hermano tiene la totalidad de la confianza en el hogar. Y esta real perpetuidad virginal incluye en este acto de dar a luz al Hijo de Dios. Se anuncia y se declara precisamente en el Segundo Concilio de Constantinopla en el año 553 por parte del Papa IV y lo reconfirma en el Concilio de Trento el 7 de agosto. Ahí se vuelve a estipular a través de los concilios la siempre virgen o perpetuidad virginal. Esta iglesia primitiva también ya la consideraba a través de San Justino mártir o Orígenes, que también defendían la virginidad de María. San Ildefonso de Toledo, en el 617, defenderá abiertamente esta virginidad. En este mensaje del proceso moral, él busca hacer comprender que solo el Salvador puede nacer de algo completamente puro. Y para que sea completamente puro, finalmente tiene que ver del diseño, de la gracia, de la concepción misma de Dios, que ha creado a una mujer limpia, perfecta, que no comparte del pecado original de Adán y de Eva. Recordemos un poquito qué es lo que sucedió en el Génesis. Adán y Eva eran, para los ojos de Dios, limpios, sin mancha, perfectos, totalmente puros, hijos que habían nacido del amor del Padre, porque lo expresa Génesis, hagamos al hombre a imagen y semejanza de nosotros. Le daremos todo nuestro conocimiento, tendrá la sabiduría, tendrá el dominio propio, tendrá el poder para administrar todas las cosas de esta tierra. Lo vemos en los primeros escritos del capítulo 1, en los versículos 24 en adelante del Génesis. Y Adán y Eva eran perfectos. De momento, la primera Eva se ve condicionada a la tentación del enemigo y cae en esa desobediencia, y aquello que era puro, sin mancha, perfecto, de momento se corrompe. Y para que venga nuestro Señor Jesucristo, tiene que Dios crear a un ser tan hermoso como nuestra madre, limpia y virgen, para que entonces se pueda dar la condicionante de que venga nuestro Señor, que también sin mancha y sin pecado, por ser Dios y hombre, nos enseña a todos nosotros en ese nuevo Adán la oportunidad de la salvación. María, la nueva Eva, siempre virgen, y Jesucristo, el nuevo Adán, que también nos invita a romper con esos lazos del pasado a través de esa figura adánica y a través de Eva, nuestra primera madre, que se ha corrompido. Ahora en María y en Jesús podemos encontrar libertad, liberación. Detrás de esta virginidad, pues se oculta también la divinidad perfecta de Jesús. Y lo vemos precisamente en uno de los escritos apocalípticos del libro de Juan, precisamente el libro del Apocalipsis, donde se lee en el capítulo 12 a esta mujer que detrás de ella hay un halo de luz, rayos de luz que le iluminan. Para nosotros los católicos, pues nos gusta pensar y asumir de una manera evangelizadora pues esta figura de la Virgen de Guadalupe, que detrás de ella está esos rayos de luz, pero va más allá de todo, de todo ese concepto evangelizador. Desde la parte teológica, pues representa a María, nuestra madre, pero también representa a nuestra madre, la iglesia iluminada por Jesucristo, donde esa iglesia contiene a Jesús mismo en la Eucaristía, donde María, por eso se le concede esa ejaculatoria de vaso de sabiduría, se le concede a María precisamente arca de la alianza, porque en ella está contenida, en esa virginidad está contenida a Jesús. Y San Ildefonso explica la virginidad de María de una manera muy perfecta, de una manera muy simple, en una enseñanza catequética. Él dice, la virginidad de María, la siempre virgen, antes, después, antes, durante y después del parto, es como un gran ventanal, donde hay un cristal, donde la luz traspasa ese cristal, pero no deja mancha alguna. Ese rayo de luz que viene del exterior
entra al interior de la habitación, ilumina la habitación y de la misma manera puede desaparecer ese rayo de luz y tanto el cristal por la parte externa como por la parte interna no deja huella alguna, mancha alguna, deterioro alguno, porque esa es la virginidad de María. En ella el Espíritu Santo le invade, en ella se concibe. Ella le dice también al ángel, ¿verdad? Cuando le visita, no he conocido hombre, ¿cómo sucederá eso? Y entonces el ángel le dice, es por obra y gracia del Espíritu Santo que lo vas a concebir. Entre ese halo de bendición, ese halo de luz, esa gracia del Espíritu Santo, penetra el interior de María, se gesta la luz, se gesta la vida, y después, en una de las revelaciones privadas de la Beata Edith Stein, ¿verdad? Es muy interesante leer esa parte de las revelaciones sobre María, porque ella le pregunta cómo nació Jesús. Y entonces le va narrando precisamente Jesús que en el momento en el que nace María, ahí en ese pesebre, que nace Jesús a través de María en ese pesebre, María es invadida por una gran luz, que obviamente es Dios, y de momento en una flotación nace Jesús en sus brazos. Hay como una luz que sale del vientre, que se posa en los brazos de María y que se da la revelación propia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tampoco hay un nacimiento propio de una mujer que va al hospital para dar a luz, donde se rompe el himen, ¿verdad? Se rompe la fuente. No, todo finalmente es en un estado ciertamente místico, espiritual, donde es Dios el que genera todo este momento tan hermoso del nacimiento de Jesús. ¿Para qué? Para no romper absolutamente la virginidad de nuestra Madre Santísima. También, por ejemplo, dicen los teólogos, haciendo una semejanza, el sepulcro de Jesús está vacío y habla de la resurrección de Jesucristo. Y nos precede y nos presenta lo que los ojos no pueden ver, que es a Jesús resucitado, ¿verdad? Pero que a través de los escritos, a través de la enseñanza de María Magdalena, nos muestra que Jesús ya no está en el sepulcro, sino ahora ha vuelto a la vida por gracia y bendición del Padre de los cielos. De la misma manera, así como ese sepulcro que está vacío, donde Jesús no ha tenido que abrir la piedra para salir caminando, sino que ha salido bajo esta gracia de la resurrección del poder de Dios Padre, de Dios Espíritu Santo en él, ha traspasado esos muros de piedra y se ha hecho manifiesto a través de los ojos de María Magdalena. De esa misma manera sale del vientre materno de María, donde el ojo humano no puede lograr ver lo que está pasando, pero Dios está actuando y a través de este acto virginal, pues Jesús nace del vientre de nuestra madre. En Mateo 1:19, su esposo José, que era un hombre justo y que no quería denunciar públicamente a María por lo que de momento él estaba viviendo humanamente, resolvió abandonar en secreto a María precisamente para no hacer mención de muchos de que él la hubiera tocado, de que él lo hubiera embarazado. Ya después el ángel le revela a José a través de una visión que es obra y gracia de Dios, y entonces él asume la paternidad. Fíjense, este hombre José, este hombre justo, que no quiere manchar la vida de María por un mal juicio humano, sino que prefiere separarse de ella para no generar un mayor acto de contradicción y de rechazo para ese tiempo de la ley judía. Pero nuestro Señor obra. Y eso también es algo muy, muy bonito porque nos enseña a todos nosotros, los creyentes, que el hombre debe de aceptar y asumir sus responsabilidades cuando ama. El problema es que como no se ama mucho, el hombre no ama a la mujer, no la respeta,
no respeta su virginidad hasta el momento de que pudieran hacer un santo matrimonio, pues ahora, ante el miedo y ante los excesos de la inmoralidad sexual, pues los hombres salen corriendo o las mujeres toman decisiones también otra vez del tema del aborto. ¿Por qué? Porque no se asume con amor y justicia lo que Dios da como semilla y como bendición para los hombres. Entonces, la virginidad también es una manera, una invitación de nuestra Madre y del cielo a que hombres y mujeres respeten su virginidad, para que en el momento del verdadero amor, la gracia y obra de Dios que se manifiesta a través del acto más sublime de una pareja que se ama, que es la intimidad, pues se geste la vida. Y no solamente la vida en un nuevo ser, sino la vida misma del matrimonio. Porque cuando la virginidad se ha procurado, se ha respetado, se ha cuidado, entonces es uno de los mayores tesoros que el hombre y la mujer se pueden dar en el santo matrimonio. Es uno de los mejores tesoros que asumen la responsabilidad, la seguridad, la confianza de ser el uno para el otro. Pero cuando no es así, cuando el hombre ya ha tenido intimidad, cuando la mujer también ya ha tenido intimidad, esa historia, ese daño espiritual que viene ya altera el sacramento del matrimonio, no por el sacramento mismo, porque el sacramento mismo es puro, porque es gracias a Dios, sino que es en el sentido mental en el que ok, el hombre puede llegar a la propuesta de la intimidad con su pareja